Bien, si quieren tomo la palabra, arranco. Podemos pasar de Filmina y ya poner nuestros nombres y el nombre de la charla, así apoya visualmente. Bien, bueno, la idea que nos propusimos con Menier Argentina y Menier Chile como páginas de Instagram o de acá en más, Enrique y Gisela, es compartir experiencias para el manejo del síndrome de Menier y, en mi caso, aportar algunos conceptos y criterios desde la psicología que me ayudan a trabajar, en mi caso, que yo acompaño procesos de personas con síndrome de Menier para dormir el Menier, porque en lo que nosotros hemos ido hablando en este tiempo, tanto con Gisela como con Enrique, es que en las redes muchas veces lo que se puede llegar a leer a veces son discursos muy negativos acerca del diagnóstico del síndrome de Menier y queremos mostrar también que hay mucha gente que con síndrome de Menier eh, a través de la aceptación de ese síndrome y de la aceptación de los síntomas que puedan quedar como crónicos, también pueden recuperar su vida y hacer una vida normal y una vida valiosa, con sentido, una vida feliz. Em, y para eso les quiero pedir a todos los oyentes de hoy que puedan ponerse en modo apertura, apertura mental, que puedan tratar de tomar de tanto las experiencias que van a dar Enrique y Gisela como los conceptos que yo aporte, que traten de llevarse algo que les sirva para su día a día, sea para ustedes o para un familiar, si lo que están buscando es información para saber acompañar. Em, hay una frase que dice que la mente es como un paracaídas, si no se abre no sirve para nada. Y eh, hoy les pido eso, apertura mental, que aporten, que compartan, que pregunten, que colaboren. Va a haber espacio para que cada uno, si quiere plantear y contar su experiencia, también lo haga. Bueno, preguntar lo mismo, preguntar la experiencia de Enrique, preguntar la experiencia de Gisela o preguntar algo específico. Nada de lo que vamos a hablar acá es universal y le sirve a todo el mundo. Las personas son únicas y nada reemplaza una entrevista con un profesional o los estudios que cada uno necesita hacerse, porque esto es una enfermedad orgánica, ¿no? Al fin y al cabo, si yo no tengo un equipito armado, un equipo médico, un equipo con mi rehabilitador vestibular, muchas veces con mi psicólogo y con mi otorrino o otoneurólogo, entonces la situación es difícil. Hay que armarse su equipo, hay que estar bien atendido, sentirse confiado en el equipo que a uno lo trata y ahí sí puedo pensar en dormir al Menier y recuperar mi vida. Em, Mucha gente que tiene síndrome de Menier se siente resignado por los síntomas, por el acúfeno, por la sensación de oído tapado permanente, por la pérdida de audición o por las crisis de vértigo o los consecuentes mareos que muchas veces quedan posteriores a una crisis de vértigo. Entonces, la resignación tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la resistencia al diagnóstico. Nosotros tenemos que poner nuestro modo en nuestra mente en modo aceptación. La aceptación no pelea con lo que está. Trata de construir a partir de lo que está para salir de la pregunta, de la queja de por qué a mí y pasar al, bueno, ¿cómo hago yo? ¿Para qué a mí? Podría ser incluso de buscar qué es lo que tengo y qué es lo que tengo que aprender para seguir adelante, que es una posición de agencia personal, vamos a decir desde la psicología, de proactividad, de acción. Creo que los que están acá quieren acción, porque si estuvieran en la queja lo postearían en en algún portal digital. Acá estamos para construir, para adquirir habilidades, conocimientos, tips, estrategias, para poder pensarme mejor, para poder superar esta situación adversa y seguir adelante con una sonrisa. Así que, bueno, vamos por eso. Yo ya eh, dije lo que tenía que decir. Eh, Creo que le cedo la palabra a Enrique, que va a contar un poco cuál es su experiencia con el síndrome de Menier. Así es, gracias Leo.
¿Cómo están todos? Estamos muy contentos de que hayan aceptado nuestra invitación. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucha responsabilidad también. Como decía Leo, van a haber espacios para que conversemos, nos vayan planteando inquietudes o nos vayan contando sus experiencias también. Y todo lo que nosotros comentemos aquí no está escrito en piedra. Son cosas que se pueden ir modificando siempre y las experiencias son personales también. Pero tenemos un denominador común que es el Menier, ¿cierto? El famoso Menier, que es muy poco conocido todavía, y es tarea nuestra igual ir educando a las personas, ir contando de qué se trata, no tener vergüenza, porque esto no es una enfermedad que de partida no es una enfermedad, no es algo que nos aísle de la sociedad, ¿bien? O no debiese ser así. Les cuento, yo soy Enrique Gómez, vivo en Curicó, Chile, tengo 40 años y vivo con Menier hace aproximadamente 10 años, quizá un poco más. La particularidad de esto es que llevo ya 5 años sin ninguna crisis de vértigo, ni una. Tengo el tinnitus constante 24/7, que hay herramientas para poder ir combatiendo esto también, y tengo una pérdida auditiva en el oído derecho del 90%. Por lo tanto, debido a esta pérdida auditiva, pude acceder también a la credencial de discapacidad. Hoy yo tengo la credencial, lo que además de esto también permite acceder a ciertos beneficios que son bastante buenos. Yo me siento un promotor de esta credencial de discapacidad, lo utilicé mucho en mis vacaciones, así que se las recomiendo. Bien, el síndrome de Meniere, yo, como les dije, partió hace aproximadamente 10 años, cuando al principio, obviamente, y como todos, no tenía idea de lo que pasaba. Un día estaba trabajando, sin trabajo formal, estaba haciendo trabajo esporádico, estaba con la universidad y un montón de cosas más, entonces partí con una sensación de mareo súper extraña, no sabía lo que era, y obviamente uno lo primero que hace es educarse en Internet. Tengo mareos, ¿cierto? ¿Qué está pasando acá? Y aparecían un montón de cosas. Pero lo que para mí fue más coherente fue, tienes estrés. Entonces yo dije, chuta, ya estoy estresado. ¿Y qué hice? Estaba trabajando de noche, empecé a fumar mucho, empecé a tomar mucho café para mantenerme despierto también y obviamente eso acrecentó mucho más los síntomas. Me pasó muchas veces en las que tuve que llegar a urgencia porque no sabía de cómo combatir esta condición que estaba sintiendo en ese momento. Todavía no me daba cuenta ni que tenía una pérdida auditiva ni que tenía la tinnitus. Para mí era solamente el síntoma principal, el vértigo, porque salía a la calle, me caía, los taxis no paraban porque pensaba que era una persona en evidente estado de ebriedad. Me sucedió muchas veces también, incluso que saliendo del trabajo después, ya avanzado el tiempo, entraba a la locomoción colectiva y ustedes saben que el mareo en sí lo que provoca son vómitos. Por lo tanto, en más de una ocasión yo vomité en el transporte público. En alguna oportunidad incluso lo hice dentro de un vagón de metro en donde la gente se escandalizó tanto que llamó a los guardias de seguridad. Los guardias me tomaron como que fuese un delincuente más, me tomaron de los brazos, me llevaron a una sala, yo sin poder hablar, era tanto lo mal que me sentía que ni siquiera podía balbucear una palabra, no les podía decir nada, que cuando pude lo hice y recién ahí se dieron cuenta que en realidad no estaba borracho, sino que estaba enfermo, tenía mareos. Eh, Estuve prácticamente un año visitando distintos médicos en donde me dieron medicamentos para la ansiedad, para la hipertensión, que tenía los oídos sucios y un montón de cosas más. Hasta que en un punto alguien me recomendó una doctora que era especialista en Menier, yo no lo sabía en ese momento, la fui a ver, me hizo toda la batería de exámenes habidos y por haber, y fue cuando me diagnosticaron. Definitivamente desde ese momento la doctora lo que me dijo era que tenía una enfermedad, que era incurable, pero sí tratable,
Bien, entonces hizo esa distinción que es súper importante. Yo he escuchado de repente diagnósticos que entregan los médicos que son muy lapidarios, y se los digo hoy, si bien es una enfermedad yo vivo con ella, vivo con este síndrome no limita demasiado mi vida, ¿ya? Eh, También obviamente me hice acompañar por terapias psicológicas porque claramente esto para mí fue un tema súper importante al principio, dado que las crisis me daban en cualquier parte, me daban en el trabajo, dejé de conducir mucho tiempo porque me daba terror ser el causante de un accidente y que le pasara algo a mis hijas. Sentía que estas crisis me podían venir en cualquier momento, evitaba salir incluso, por mucho tiempo evité salir, y si lo hacía muy preparado, o sea, con medicamentos, con una bolsa. Yo creo que varios de los que están aquí en este momento en la sala saben de lo que les estoy explicando, lo necesario que se convierte el andar con una bolsa plástica en los bolsillos. Yo creo que te evita un montón de cosas, te evita vergüenza, da cierta seguridad también, una muda de ropa extra. O sea, todo lo que yo les estoy diciendo probablemente ustedes lo han vivido también. E incluso quizás cosas más complejas. Tuve la suerte también de vivir en la capital de Chile, en este caso en Santiago, en donde pude acceder a un buen médico, un buen especialista, que me dio el primer medicamento, el base que nos entregan a todos, que es la betaístina, ¿cierto? Luego nos dimos cuenta que me estaba produciendo ciertos efectos secundarios, por lo tanto cambiamos el medicamento. Y cuando me vine a vivir a Curicó, que esto fue hace 5 años, eh, cambiamos también la forma de tomar el medicamento. Si bien antes yo lo tomaba diariamente, lo empezamos a alejar un poco. eh, Empezamos a cambiar, como le estaba diciendo, la forma de tomar el medicamento, y hoy yo lo que hago, insisto, y quiero ser súper responsable en esto, siempre trátenlo y convérselo con su médico, ¿ya? En mi caso, yo tomo un medicamento en enero y febrero y después lo tomo en junio y en julio, ¿bien? El doctor va administrando ahí la dosis diaria, etcétera, y eso a mí también me ha ayudado un montón. Obviamente el estilo de vida también tuve que ajustarlo, y yo creo que Leo aquí puede dar un apoyo en que la forma en que nosotros tomamos las situaciones que nos afectan en la vida también es súper importante. La actitud con la que enfrentamos esta situación. Mi caso, y en el caso de todos ustedes, obviamente, esta cuestión es súper limitante al principio, es desesperante, nos provoca miedo, nos provoca ansiedad, incertidumbre, que son los títulos de esta presentación. Pero, ¿Puedo aprovechar y meter la claro, cucharita? obvio. Eh, a veces, cuando ven que hay un psicólogo, yo soy especialista o trabajo especialmente hace 5 años en un centro de vértigo, soy el psicólogo del equipo. Y cuando mucha gente dice, un psicólogo acá, que el Menier es psicológico. No, el Menier no es psicológico. Pero sé que mucha gente que está hoy viendo no tiene los síntomas, sino que tiene un familiar. Entonces, para esa gente, le propongo que se piense, despertándose un día cualquiera y que todo alrededor te gire, pensar que tenés un accidente cerebrovascular, una ACV, un ictus, dependiendo de qué país lo dicen, lo nombramos distinto, que hay un peligro de muerte, que no vas a poder salir de ahí. Gente que ha tenido em, esa sensación durante horas o incluso días, y que encima los médicos, porque la patología vestibular es muy específica, muchos otorrinos de muchos centros médicos de distintos lugares del mundo saben de oído, de audición, pero no saben de equilibrio. Entonces el mismo médico que se supone que te tiene que diagnosticar, no sé lo que te pasa. Y eso es desesperante también, porque nuestra medicina hoy, nuestra salud, normalmente la apoyamos sobre la palabra de un médico. Cuando voy al médico y el médico no sabe, eso me desespera. Ahí el nivel de incertidumbre se dispara a las nubes. Y si cualquiera que esté escuchando esto grabado o acá en vivo, que no haya tenido síntomas, se puede imaginar y puede empatizar con esa situación, se va a dar cuenta que la ansiedad y la
posible depresión, que también es estadísticamente muy significativo en personas con vértigo, está a la vuelta de la esquina. Es una respuesta normal ante un desafío tan grande y tan... em, yo creo que el tema es el nivel de incertidumbre, el no saber. Eso es lo que te genera tanta ansiedad. Enfrentarte a algo que no sabes qué es y que tratas de buscar respuesta y las personas te van cambiando sus distintas versiones y la información que te entregan. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, Leo. Esto, si bien es una enfermedad que el Menier no es una enfermedad psicológica, nosotros no tenemos un problema psicológico, no sé si está bien dicho o no, Leo, pero sí acompañarnos por es súper importante, porque estos síntomas que tenemos adicionales, la ansiedad de no saber qué es, el miedo de no querer salir a la calle. A mí me toca mucho en mi Instagram, que es Menier-Chile, leer de repente historias o testimonios de personas, de familiares, mi hijo no sale de la casa, o sea, con mucha responsabilidad lo digo y sin obviamente dar ningún nombre, pero mi hijo ha intentado suicidarse, no quiero seguir viviendo, esto me tiene desesperado, desesperado, no logro entender lo que me dicen, tengo tu marketing, entonces es súper, súper complejo, obviamente, el poder estar detrás de la lectura, empatizar también con las personas, pero para eso estamos, o sea, para poder apoyar en lo que se pueda, siempre buscando una ayuda profesional. Solo para terminar, mi parte, si bien fue muy complejo al principio, hoy es una condición con la que yo vivo sin mayor inconveniente. El tinnitus, que es muy molesto, obviamente, pero vivo bien, vivo tranquilo. Eso en un principio jamás pensé que lo iba a volver a vivir, el estar tranquilo, salir con seguridad, manejo para todos lados sin ningún problema, uso algún aparato auditivo por la pérdida de audición, pero siempre pendiente y expectante de las nuevas tecnologías y los avances médicos que puedan ir surgiendo. Así que eso, Leo, muchas gracias y muchas gracias a todos. Si hay comentarios, después los voy a leer y los vamos a ir respondiendo, ¿ya? Bueno, me toca entonces. Bueno, mi nombre es Gisela Pastorino y tengo Menier hace 8 meses. Empecé de una manera bien distinta a la que cuenta Enrique, eh, y por eso fue bastante incógnito el diagnóstico hasta hace poco. Yo empecé un día a la mañana, desperté con los oídos tapados, eh, no entendía lo que pasaba, escuchaba los sonidos muy distorsionados, las voces me molestaban, las voces múltiples, sonidos que hasta ayer eran normales y naturales, en mi cabeza hoy eran ruidos. Y eso me aturdía mucho, me generaba dolor de cabeza, me, me angustiaba no saber qué pasaba. Fui al médico, me dijeron que tenía gripe, me dieron antigripal. Después me dijeron que tenía sinusitis, me dieron tratamiento para la sinusitis. Y yo le decía al médico, pero no tengo ni un moco. ¿Cómo puedo estar resfriada o tener sinusitis si no tengo nada? No me duele la cabeza, solo me duelen los oídos, no sé, algo me pasa en los oídos. Todo estaba bien por los oídos, me decían ellos. Hasta que, bueno, gracias a mi familia, mi esposo encontró ahí un sobreturno otorrino, vamos a ver qué pasa. Y, y claro, al llegar, la doctora hace un ejercicio con el diapasón y me dice, no, no tenés un tapón de cera, porque también me decían que tenía un tapón de cera y tanta cosa. En mi vida había tenido un tapón de cera, no entendía lo que me estaban hablando. Dije, bueno, pedí permiso en el trabajo, me van a hacer un lavado de oídos y esto se resuelve. Y resultó ser que la doctora dijo, no, esto no es un tapón de cera, lo que tenés es un daño en el nervio auditivo y tenés que ya empezar un tratamiento, perdiste 10 días, me dijo la mía. Y yo quedé en shock. Bueno, exámenes para aquí, para allá, médicos, tratamiento, inyecciones,
corticoides y el malestar seguía, no se iba. Parte de mi familia vive en Chile, así que también visité médicos en Chile, además de los médicos que visité acá en Buenos Aires. Yo estoy en Buenos Aires. Terminé atendiéndome en un instituto especialista en otorrino, laringología, muy bueno en Capital Federal. Y bueno, en mi visita a Chile, con los exámenes que ya tenía, los 2 médicos que me vieron, dijeron que el diagnóstico era algo que hasta el momento en Buenos Aires no me habían dicho, pero que yo ya había googleado, porque uno se mete y mira todo lo que hay. Si bien es cierto, la primera audiometría que me hicieron, la técnica o la fonoaudióloga que me hizo el examen, no sé qué rol tendría ahí, pero la doctora que me hizo el examen me dijo: "Esto parece hidrops endolinfático". Así que me quedó ese nombre en la cabeza y empecé a leer de qué se trataba. Y cuando fui a Chile me dijeron que ese era el diagnóstico. Luego llegué a Buenos Aires, seguí viendo a mis médicos y confirmaron el diagnóstico con otros exámenes que me hicieron. Recuerdo que cuando terminé mi primer mes de corticoide, todos sabemos los efectos adversos o no, no sé, del corticoide, eh, te hace subir de peso. Y mi hija se casaba en breve y yo estaba desesperada porque decía, no podía subir de peso en este momento, había estado haciendo dieta, me había estado cuidando. Bueno, fui muy enojada al médico y le dije, me diste corticoides un mes, engordé, y esto sigue, mi cabeza sigue, parece un lavarropas, no sé qué tengo adentro, se prendieron todas las conexiones eléctricas, pero algo pasa y no puedo seguir así. Decime qué tengo, no me importa lo que me tengas que decir, decime qué es porque necesito un diagnóstico, haciendo un poco de énfasis y coincidiendo con lo que decía Enrique y Leonardo, de que uno necesita tener un diagnóstico, sea el que sea, necesita ponerle nombre a lo que le pasa, ¿no? Hasta ahí yo no había tenido vértigo. Entonces, los médicos demoraban en darme un diagnóstico por lo mismo, porque habitualmente, por lo que también me han dicho, el Meniere empieza con vértigo. Y yo no había tenido vértigo. Sí, mareos, el oído tapado, el tinnitus, la pérdida de audición, todo lo demás había tenido. Así que, bueno, ahí el médico me dijo, vamos a cambiar la medicación, vas a tomar esta medicación y lo que tenés es hidrops endolinfático. Paréntesis, enfermedad de Meniere. Así que bueno, ahí empecé este camino acompañada del señor Meniere. Al principio no lo quise, lo rechacé, también trabajé en, en el ámbito de la psicología, ¿no? Con la terapia para aceptar y no resignar, y aprender a caminar con, con esto y sí, hubo un tiempo que no quería ir a cumpleaños, no quería salir de casa, me molestan los ruidos de la cortadora del pasto, me molestaba la música, la tele, eh, las conversaciones múltiples, todavía algunas me afectan, algunos sonidos todavía sí me afectan y bueno, trato como de ir cuidando y estar bien atenta a lo que sé que me hace sentir mal, pero tratar de estar bien, o sea, de uno sentirse bien y enfocarse en lo bueno que tenemos, en la compañía que tenemos de la familia, de los amigos, de los que entienden. eh, y claro, en algún momento también pensé, me estoy volviendo loca, estos ruidos que están en mi cabeza, tengo un problema psiquiátrico, ya ni siquiera psicológico. Eh, y no, varios médicos me han dicho que sí, que efectivamente el tinnitus es es un sonido que emite el cerebro, ni siquiera el oído, que el cerebro manda ese impulso para cubrir esa falta de audición que uno tiene. Y, y nada, al principio uno no puede dormir porque se despierta y escucha
parece que tuviera una turbina de avión en el oído, pero después ya se puede recuperar esa parte y dormir bien, ayudarse con distintos tips que ahí vamos a conversar, sirven también para descansar mejor. Y es muy importante sí descansar. Eso he notado también en este último tiempo que hay periodos en los que uno está más cansado y necesita descansar o no trasnochar tanto para poder eh, disfrutar más el día, en mi caso. Yo soy más de día que de noche, así que lo disfruto de día. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, por estar y esperamos que lo que hoy vamos a compartir les sea de utilidad para ustedes o para la familia y para acompañar, si no, al que lo esté atravesando. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Están poniendo preguntas acá en el chat. Hay algunas que las podemos contestar más adelante, pero hay otras que no. Alguien preguntó qué es exactamente el síndrome de Meniere y es una pregunta difícil de contestar, porque se conoce el modo en el que opera, que tiene que ver con el hidrops endolinfático, que es la acumulación de líquido en el oído que trabaja en un medio acuoso. La endolinfa es ese líquido en el que están las cilias, que son serían como las papilas gustativas a la boca, pero las fuentes de aferencia sensitiva del oído para detectar aceleración y movimiento de nuestro cuerpo. Cuando se acumula ese líquido, no se sabe si es porque no se drena, porque como los otros líquidos de nuestro cuerpo, como la sangre, por ejemplo, se está permanentemente generando nuevo y reabsorbiendo viejo. Pero en el Meniere no se sabe por qué, si se acumula más de lo debido, si no se reabsorbe como debería cuando se acumula nuevo, no se sabe por qué, pero se acumula demasiado de esa endolinfa y muchas veces em, las membranas en las que se contienen distintos líquidos se comunican, estallan, estallan las membranas, ¿no? Y se comunican los distintos líquidos del oído y eso da la sensación de giro. Eso es lo que pasa biológicamente en una crisis de vértigo. Em, Está en investigación. Hay no sé cuántas, la otra vez creo que Gisela me comentaba como 25 causas distintas, o no eran causas, eran 25 distintos tipos de Tipos de Meniere. menú. Bien, Sí, entonces, lo que sabemos o los criterios que utiliza un otoneurólogo o un otorrino para diagnosticar el Meniere es que esté la presencia por lo menos tres de los cuatro síntomas principales, que son pérdida de audición, pero no cualquier pérdida de audición. Hay una pérdida que es característica del Meniere que tiene que ver con la preservación de los agudos y una pérdida más pronunciada de lo que son los tonos graves y medios. Después el tinnitus, ¿no? El acúfeno, el zumbido, que eso es muy, por mi experiencia, es muy de cada persona. O sea, no es que tiene un tipo de tinnitus específico. No sé si, Enrique, vos con tus 10 años con esto has escuchado algo distinto. Yo creo que es la forma de interpretarlo, verbalizarlo, porque en mi caso el tinnitus que siento es como un tipo viento que está constante y en algunas ocasiones, no sé si recuerdan cuando uno apagaba un televisor hace muchos años atrás, uno lo apagaba con la perilla y quedaba una luz pequeñita y un sonido. Sí, Es eso. O un silbido, insisto, es la interpretación que le damos cada uno de nosotros. Es lo que yo he claro. escuchado también. Porque yo he escuchado también gente que lo siente como una radio mal sintonizada. Y ya no es un pitido, sino que es un sonido casi de lluvia. No sé si hay ¿Sí? alguien acá. Javier, creo que está. Javier, ¿cómo es el tuyo? ¿Querés contarnos? Ah, ¿le tenemos que habilitar el micrófono o lo.? Ah, no puede hablar. Bueno, después cualquier cosa ponemos ahí entre todos hacemos puesta en común. Son cuatro síntomas principales, dijimos pérdida auditiva, tinnitus, plenitud óptica o sensación de oído tapado y los episodios de vértigo.
que de todas maneras yo he trabajado con gente que nunca ha tenido episodio de vértigo y que tiene el diagnóstico y sí tienen mareos fuertes. Sabemos que vértigo es la sensación de giro y mareo es un concepto mucho más difícil de definir, pero que en general está asociado a sensación de movimiento, pero no en giro, sino que mi cuerpo se mueve o yo me estoy moviendo, inestabilidad o incluso a veces es un mareo que tiene más que ver con un abombamiento como si yo estuviera como con resaca, como curado, le dicen en Chile. Acá no usamos la palabra curado, pero Algo- En caña, borracho, en España, ¿cómo digan? César, ¿cómo dicen en España? Como crudo, una ¿no? cabeza un poco aturdida. Es decir, como Aturdimiento, un sí, globo. Cuando está el globo en el aire, tú estás sujetando con una cuerda, intentas manejar el globo, pero no puedes controlarlo, pues igual la cabeza. En este caso el claro. oído. Entonces, muchas veces, hasta que no están claramente los cuatro, o por lo menos tres, los médicos no se animan a dar un diagnóstico. Pero a veces sí se animan a empezar a poner medicación para tratar de controlar la situación. Y eso igual es bueno. A nosotros no nos gusta porque queremos tener ya el diagnóstico. Pero la verdad es que no significa un mal accionar de parte del médico, sino que es así el proceso. Seguramente en un par de años, porque hay mucha investigación actualmente en curso, en un par de años vamos a tener mucho mejor información de los distintos tipos, de las causas, pero cuando veamos la parte de los tips y de las recomendaciones, van a ver cuántas cosas podemos nosotros cambiar de nuestra rutina de vida para, con esta meta de dormir al Menier. Em, Me tomo un mate y empezamos eh, con esto del Menier o de la incertidumbre, pero volcada al Menier. Vamos a pasar la filmina, Enrique, ¿qué te parece? Bien, vamos a hablar, yo les mencionaba para los que no lo vivieron en carne propia, un día cualquiera haciendo una actividad relativamente normal, como puede ser levantarme de la cama o, en el peor de los casos, estar manejando, que eso puede ser peligroso, creo que César lo mencionaba en el chat, después vamos a hablar de eso. Aparece esta sensación que es terriblemente invasiva y que no puedo controlar, que no entiendo lo que está pasando y que lleva a mi mente a tejer escenarios catastróficos acerca de lo que ocurre. Entonces el nivel de incertidumbre que percibo en ese momento es máximo. No se me ocurre una situación en la que haya mayor nivel de incertidumbre. Debe haber pocas, no se me ocurre otra, pero eso genera que yo no puedo saber lo que está pasando, no puedo tener una idea clara de lo que va a ocurrir en el futuro y eso levanta mi ansiedad. La ansiedad es una respuesta psicológica y fisiológica ante un miedo que no tiene objeto. Nosotros reservamos la palabra miedo porque ansiedad y miedo, yo a veces digo, son primas, ¿no? El miedo es la emoción básica. Y la ansiedad es un miedo difuso y una sensación que es más difícil de controlar porque no necesita objeto y me puede acompañar durante largos periodos de tiempo. Las emociones tienen una expresión eh, corta en el tiempo y muy intensa. Esa es la característica. Pero para poder ser más claro, tendría que hablar de terapia cognitivo-conductual. Para nosotros, para los terapeutas cognitivos conductual, la mente se puede dividir entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago o nuestra conducta. Entonces, este interjuego y esta permanente interacción entre interpretar la realidad, sentir algo por lo que estoy interpretando y que esas emociones estén cableadas en el cuerpo para preparar el cuerpo para una acción determinada. Y esa acción determinada no necesita ser una acción voluntaria. Yo puedo, por ejemplo, pensar desde la ansiedad, si pensamos en un ataque de pánico como un extremo de la respuesta al miedo, podemos pensar que
a nivel pensamiento está... em, ay, me metí en un asunto complicado, porque en el ataque de pánico ya venimos con un cuerpo, un sistema nervioso que está tan condicionado y tan estresado que responde de una forma desproporcionada. Entonces ahí se conjugan la interpretación de los síntomas físicos, que puede ser palpitación, sudoración, puede ser mareo también, aún sin ningún tipo de problema vestibular. Puede ser visión borrosa, cuando yo estoy muy ansioso se me reduce el campo visual, no puedo focalizar la atención, podría haber sequedad de boca, podría haber también náuseas y toda esa activación fisiológica es el producto de una emoción. La emoción que es coherente con eso es el miedo. Y el miedo viene de una interpretación de la realidad, pensamiento. Entonces, pienso o vengo pensando catastróficamente, exageradamente, eh, minimizando mis recursos o la apreciación que tengo de los recursos para enfrentar la situación, o sobredimensionando la dificultad de esa situación. Entonces, siento que no voy a poder hacerle frente a esa situación. En este caso podría ser este episodio de vértigo. Entonces, la emoción es el miedo y la respuesta fisiológica es toda esta activación que yo les contaba. Esa, entre el miedo y el cuerpo están todo el cableado del sistema nervioso central y también del sistema endocrino. Entonces va a haber un montón de hormonas, entre ellas el cortisol, que tiene bastante prensa últimamente, cortisol, adrenalina, que afectan, además ya no de forma psicológica, sino de forma biológica, afectan los líquidos del cuerpo, ¿no? La retención de líquidos. Y si estamos hablando del hidroxendo linfático, cuando yo me estreso mucho, directamente eso afecta a mi sistema vestibular y tranquilamente podría ser generador, precipitador o gatillo de una crisis de vértigo. No sé si la gente que está escuchando acá tiene el recuerdo o el registro, porque a veces no nos damos cuenta, pero a veces tengo el registro. Mi primer episodio de vértigo fue después de que yo estaba por cambiar de trabajo o me habían echado o nació mi hijo o falleció mi padre. Estoy permanentemente escuchando relatos donde cuando uno empieza a buscar ser más consciente de su propio proceso con respecto al Menier, aparecen estos gatillos emocionales. Entonces, el trabajo que hacemos y que ustedes se pueden llevar hoy es ser más conscientes de mis pensamientos, registrar mis emociones y poder detectar el- la expresión emocional a través de la conducta. Conducta dirigida, o sea, estar irascible, estar incómodo, pero también conductas que tienen que ver con la conducta no dirigida, palpitaciones, falta de concentración. Bueno, ahí podría estar también problemas para dormir, ¿no? Son algunas cosas que me sirven como datos objetivos para reconocer si yo estoy bajo un nivel de estrés elevado o no. Mucha de la gente que me consulta tiene problemas para conciliar el sueño o se duerme, pero a las 2 3 horas se despierta y se vuelve a dormir y se despierta y se vuelve a dormir, o duerme 5 horas y después no se puede volver a dormir. Se despierta a las 5 de la mañana y no se puede volver a dormir. Esos son síntomas de estrés, no son síntomas de síndrome de Meniere. Entonces, si nosotros trabajamos sobre ese estrés, sobre ganar herramientas para calmar el sistema nervioso como primera medida. Porque nosotros podemos, si contemplamos, voy a volver, si contemplamos a la mente como un conjunto entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, yo puedo intervenir para modificarme a mí mismo, para reconstruirme a mí mismo a través de la conducta, a través de la gestión emocional y también a través del trabajo con los pensamientos. Los tres son vías para cambiar la lógica que me está haciendo vivir con el pesar que tengo hoy. Y lo más sencillo para mí es empezar por la conducta. Pero no quiero caer en responder a lo que viene.
Cuando vuelva Enrique, podemos pasar a las filminas y empezar a hablar desde la Sí. conducta. Leo, Hoy, estoy aquí. Lo que pasa es que se me estaba descargando el computador nada más y apagué la cámara. Aquí estoy. bien, em, acá teníamos, bueno, cómo afecta y qué puedo hacer con respecto al miedo, ¿verdad? Entonces, primero identificarlo. Hay algo que se llama escritura terapéutica, que tiene que ver con, en esos estados de mucha ansiedad, de mucha producción mental, de estar pensando un montón de cosas y que no, la emoción que acompaña ese montón de cosas sea negativa. Entonces ahí me puedo poner a escribir. Cuando yo escribo, condenso lo que estoy pensando, que a veces son varias ideas a la vez en las que todas valen lo mismo, mis preocupaciones son todas catastróficas, son todas, em, todas tienen el mismo valor en el sentido de que me puede preocupar que se me hace tarde para hacer las compras, al mismo punto de que no encontrarle una causa a mi vértigo, o de tener problemas en el trabajo o en la pareja o tener un familiar enfermo. Todo está en el mismo lugar. Cuando yo escribo, cuando yo bajo esas ideas que tengo en la mente, todas juntas, enmarañadas, como si fueran o varios ovillos de hilo todos mezclados, al escribir condenso ese pensamiento en ideas concretas. Y eso organiza la mente y me ayuda a después, sobre esas ideas, tomar conducta, porque no es solamente cambiar mis pensamientos, es organizar mis pensamientos para cambiar, tomar decisiones y cambiar mis hábitos, cambiar relaciones, cambiar, a veces cambiar de trabajo, a veces cambiar cosas que tienen que ver con situaciones concretas, no solamente cambiar mis pensamientos. Pero si no hago el trabajo de autoobservarme y de conocerme, no hay nada que pueda cambiar si yo no me conozco a mí mismo. Y creo que el Menier interpela, te desafía a no podemos seguir como estamos, tenemos que aprender cosas nuevas, tenemos que conocernos, tenemos que conocer nuestras fortalezas, tenemos que trabajar y pulir nuestras debilidades y tenemos que ganar herramientas. Y acá estamos para compartir herramientas. ¿Qué puedo hacer para calmar la ansiedad y los síntomas del Menier? ¿Qué podemos hacer? Enrique, Para calmar los síntomas. sí, ¿Avanzamos a la siguiente lámina o no? Todavía no. sí, yo creo que sí. ¿Sí? Eso, Tenemos eso. un kit de emergencia, ¿cierto, Gise? Dale, te doy el pase, Gise. ¿Yo? Bueno, sigo. Sí, Contame. tenemos un kit de emergencia, ¿no? En la emergencia la asociamos a una crisis de vértigo, cuando estamos en un momento crítico. Tenemos medicación indicada por el médico, cada uno tendrá su medicación, ¿cierto? Que se refuerza o que se asocia a la crisis, además del día a día. Otro tips importante es cuando nos da ese vértigo y todo gira, es mirar un punto fijo, enfocarse en ese punto fijo. A veces uno tiende a cerrar los ojos porque el miedo y también esa sensación de que todo gira automáticamente te hace cerrar los ojos. Por lo menos a mí cuando me dio vértigo, lo primero que hice fue cerrar los ojos y es peor. Entonces Peor. tratar de mirar un punto fijo y mantenerse mirando un punto fijo eh, y enfocarse en la respiración, ¿cierto? Para poder calmar, como decía recién Leo, todo ese cortisol que está bien activo, o no sé qué, pero que está tan bien activo ahí y nos hace girar o sentir que giramos, ¿no? Eh, Después, bueno, se recomienda descansar, ¿no? Una vez que uno toma la medicación y logra pasar el momento más crítico, descansar. El sistema nervioso central y el sistema respiratorio están terriblemente estrechados, enlazados. Por eso, en esos momentos que tal vez no estoy capacitado o habilitado para hacer casi nada, el poder centrarme en mi respiración y hacer respiraciones profundas, ¿no? Inhalar por nariz, llenar completamente los pulmones,
retener unos instantes y después vaciar todos los pulmones también por nariz, es una forma de controlarme a mí, controlar mi reacción. No puedo controlar el vértigo, no puedo controlar que todo se mueva, pero sí puedo ir a un lugar seguro dentro de mí a través de la respiración, porque cuando aparece un síntoma tan invasivo, se puede disparar un ataque de pánico. Mm. Entonces se empieza a mezclar mi sufrimiento por la ansiedad y por el Menier o por el vértigo, pero no son lo mismo. Yo tengo pacientes, gente que hemos trabajado mucho y que, bueno, en general la mayoría no tiene vértigo, pero podría visitarlos de vez en cuando y, em, y es gente que tiene el episodio de vértigo, pero no, pero hay un montón de síntomas desagradables que tenían a principio que ya no los tienen. Entonces el episodio de vértigo ya no tiene toda esa frondosa sintomatología que tenía al principio. Porque aprendieron a no reaccionar a ese vértigo. Y tiene que ver con esto del aceptar, de trascender el síntoma, que si hay alguien que hace poco que empezó con síntomas muy extremos, esto le va a parecer una locura. Pero lo digo desde conocer a personas en primera mano que lo pueden hacer. Y si ellos lo pueden hacer, o si Enrique lo puede hacer y Gisela lo puede hacer, ustedes también lo pueden hacer en algún momento. Hay que trabajar en uno mismo. Efectivamente. Leo, ¿te puedo interrumpir solo para agregar algo? Sí, obvio. Y en relación justo a un comentario que acaba de agregar César, dice, ¿se puede controlar los nistagmos de alguna forma? Efectivamente, hay técnicas. Nosotros acá obviamente lo que les vamos a entregar es un kit ultra básico de sobrevivencia. Es como cuando nos subimos a un bote y Ujú. el conductor nos dice, oye, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer, etcétera. Efectivamente, cuando lo que dice Leo es muy cierto, o sea, al principio uno se desespera. Yo creo que el síntoma principal es la desesperación de no saber cómo reaccionar frente a esto. Y uno cae en cosas que después se da cuenta que tiene que evitarlas, como por ejemplo lo que decía Gis al principio, cerrar los ojos. Cerrar los ojos en realidad lo único que nos va a provocar es dejarnos llevar por la No, sensación que estamos viviendo en ese momento y nos vamos a ir, nos vamos a subir a ese tagadá y no vamos a poder bajar. ¿Cierto? Pero haciendo referencia a la pregunta de César, esto me sucedía mucho a mí al principio, sentía que los ojos me vibraban, que se movían solo, etcétera. Y el kinesiólogo, porque también me atendí con un kinesiólogo, me explicó un dato súper, súper importante que yo lo usé por mucho tiempo y Gise también lo comentó muy bien. Es cuando hablamos de mirar un punto fijo, uno puede hacer una visualización a algo externo, algo que está mucho más allá y enfocarse en eso, pero a veces también uno tiene la herramienta en la mano, como por ejemplo, no sé, tengo este micrófono acá. Lo que yo hacía cuando tenía crisis muy fuertes, porque al principio siempre iba a la urgencia, o sea, yo era un cliente habitual de una sala de emergencia. Me sentía un poco mal y partía. Entonces, lo que empecé a hacer después es, efectivamente, como no lograba visualizar este objeto a gran distancia, lo ponía enfrente a mí y me quedaba un par de minutos. Y controlaba muy bien la respiración. Eso me lo explicó el kinesiólogo en este caso, y vaya que me funcionó. César lo está haciendo muy bien el ejercicio con la mano. Si lo puedes mirar a él, entonces lo empezaba a mover. Entonces, ¿qué hacía con esto? Obligaba a mis ojos, en un estado consciente obviamente, cuando ya estoy en un lugar estable, relativamente tranquilo y seguro, ¿cierto? Empezaba a mover la mano con un lápiz, generalmente un lápiz lo que tuviera en la mano. Y con eso lograba bajar la ansiedad. Leo, probablemente esto está relacionado con la ansiedad también, y lograba también estabilizar la visión, porque al principio lo que dice César es muy cierto, los ojos se mueven solos. Ustedes me imagino que se han hecho este examen en donde le leen, se tapan los ojos, les ponen unos lentes y le hacen la lectura de los ojos, cómo se mueven cuando uno está sintiendo el vértigo. Y eso es un ejercicio básico, muy básico, no lo elimina, pero sí te puede volver al inicio y a estar un poco más calmo también. Leo, muchas gracias. El, el Sí. nistagmo, el nistagmo es, bueno, obviamente que en realidad es un mal funcionamiento, pero se debe a que nuestro sistema del oído maneja la vista. Tiene potestad por sobre nuestra voluntad de hacer que los ojos focalicen en
en un lugar específico, que es la función que nos permite mover la cabeza y seguir mirando hacia un mismo lugar. Mis oídos detectan que estoy girando y obligan al ojo a hacer foco en el mismo lugar moviéndose. Y yo no lo hago voluntariamente, sí estoy moviendo voluntariamente la cabeza, pero en realidad los oídos míos están moviendo los ojos. ¿Qué pasa? Al revés, cuando lo que falla es el oído, mis ojos están buscando dónde hacer foco porque están recibiendo la señal de que me estoy moviendo, pero en realidad no me estoy moviendo. A eso se debe, digamos, ese movimiento errático del nistagmo, que es fundamental también para detectar qué está pasando, porque a través del nistagmo detectan si es, por ejemplo, un vértigo posicional paroxístico benigno, que no tiene nada que ver con el Meniere, que no quiere decir que si vos tenés Meniere no podés tener vértigo posicional, porque son cosas distintas, pero que si lo detectan que es el vértigo posicional, que es el desprendimiento de otolitos u otoconias de la membrana intratimpánica, lo que hacen es unos ejercicios específicos para reacomodar esas otolitos y uno saldría caminando, en el mejor de los casos, un poco mareado, pero ya sin vértigo de una consulta. O sea, es mágico, la verdad que para la gente que lo ha tenido es mágico. En el caso del Meniere, el nistagmo es distinto y un buen kinesiólogo o un buen otorrino se da cuenta y dice, no, esto no es vértigo posicional, esto es otra cosa. Eh, bueno, el cuerpo es fascinante, pero a veces falla, no es perfecto, no, con ciertas imperfecciones, vamos a decir. Em, Tenemos distintos síntomas y hay algunos muy invasivos que que tenemos estrategias para paliarlos o para minimizarlos o para aprender a sobrellevarlos. Con respecto al tinnitus, acá Enrique nos va a comentar una forma que él utiliza para reducir el malestar que el tinnitus genera y bajar la intensidad. Sí, efectivamente. Hay técnicas para casi todo, ¿ya? Y a veces hay técnicas que son muy artesanales o que están muy a la mano y no necesitamos un aparato auditivo o no necesitamos estar en un lugar determinado, ni mucho menos. En ocasiones también ocurre que nosotros tenemos este tinnitus que es muy intenso, es muy fluctuante. Uno después llega a un punto en donde todos los que estamos acá nos acostumbramos al tinnitus. O sea, es algo que si uno no lo recuerda o no habla de él, no sabe que está. Ya prácticamente vive con el tinnitus. Pero hay momentos en donde es muy desagradable, sobre todo cuando uno va después, después de un concierto, después de conducir con las ventanas abajo del vehículo, cuando a veces pasa que hay gente que está al lado tuyo hablando muy fuerte, con una voz muy aguda, por lo menos en mi caso es así, yo quedo con el oído pero demasiado sensible. Y lo que yo utilizo también por recomendación de mi kinesiólogo en su momento es el ruido blanco. O sea, yo busco en YouTube un sonido relacionado al ruido blanco en este caso. Me pongo los AirPods, yo tengo el problema en el oído derecho, me lo pongo en el izquierdo y voy ajustando el volumen. En la historia después les vamos a compartir un link a un video de YouTube en donde yo, eso es lo que personalmente utilizo, y con eso voy estabilizando. Cuando ya logro, no al volumen máximo, sino que cuando logro equiparar un poco los sonidos de la tinnitus que tengo en el oído derecho, con el ruido blanco, ¿cierto? Estoy un par de minutos con ese sonido solamente, lo voy disminuyendo gradualmente hasta que la tinnitus ya logra estabilizarse. Nunca me ha resultado que no la vuelva a escuchar, siempre está, pero sí logro estabilizarlo. Así que, por lo tanto, ese es un muy buen tips para que lo utilicen cuando tengan este tinnitus desesperante, sobre todo a veces en la noche cuando se quiere quedar tranquilo, dormir, relajado, ¿cierto? Viene la tinnitus, utilícenlo, es una muy buena técnica. Con respecto al tinnitus, porque después creo que no vamos a volver para poder hablar de un par de cositas. Em, el mundo de los oportunistas está lleno de personas interesadas en vender productos o tratamientos que te quitan el tinnitus de una vez y para siempre. De hecho, en España el año pasado hubo un montón de juicios porque algunos centros especializados llevaban máquinas costosísimas y prometían curar el tinnitus. Y la verdad es que a nivel científico lo que está comprobado es que uno puede generar habituación.
Y la habituación es un fenómeno natural de nuestro cerebro que tiene que ver con cómo se acostumbra a ciertos estímulos sensoriales al punto de no poder observarlo, de no verlo. Eh, a nivel visual, nuestra, nuestra vista no ve la punta de nuestra nariz. Y sin embargo, si yo me la toco, de repente empieza a aparecer, ¿no? La puedo ver. Si yo me pongo la mano acá, puedo verme en la nariz, pero si no, el cerebro la borra, ¿no? No me la muestra. No sé si hay diferencias entre si soy narigón o si tengo nariz más chata, pero es, otro ejemplo sensorial puede ser el aroma que tiene nuestro hogar o nuestro automóvil, nuestro coche, nuestro carro, dirá Mónica. Em, Tienen un olor particular y lo sabemos que tiene un olor particular, pero como yo ya me habitué a ese olor, no lo percibo. Entonces, cuando decimos habituarse al tinnitus, no es acostumbrarse y resignarse a vivir mal con escuchando un ruido ensordecedor todo el tiempo, sino poder, a través de técnicas de exposición, de ruido, de terapia de reentrenamiento en tinnitus y de poder dirigir mis pensamientos acerca de ese tinnitus, de ese sonido, no hacerlo protagonista, no luchar con él, no estar todo el tiempo buscándolo a ver cómo está. Porque si yo lo invito a ser protagonista de mi vida, yo lo obligo o le propongo a mi cerebro que gaste más recursos en darme información acerca de ese sonido. Entonces ahí no se genera la habituación, pero entonces es una disposición psicológica mía la que evita un proceso natural que sería la habituación a ese sonido. Porque gente con tinnitus está lleno. Es muchísimo más el nivel de población que tiene tinnitus al que lo sufre. Entonces tenemos que lograr una predisposición subjetiva que sea coherente con la neuroplasticidad del cerebro para poder habituarse a ese sonido y que, como me pasa con muchos pacientes, que me dicen, cuando me voy a acostar, me acuerdo que está. Y ahí sonrío porque me acuerdo cuando me atormentaba todo el día y ahora solamente lo escucho cuando todo se apaga. Entonces ahí queremos llegar. No es a resignarse, sino es a lograr llevarlo a ese punto mínimo donde solo de vez en cuando lo percibo. Y se puede. Bien, ¿qué más podemos hacer para estos síntomas? Bueno, recomendaciones de las redes Recomendación. que las queríamos poner acá. Gise, si querés, anda comentándolas en primera persona. Bueno, sí, reducir, como dice ahí, el consumo de cafeína, alcohol, nicotina para los que fuman y la sal. Eh, a mí lo que me han dicho los médicos no está prohibido, no es que no podés volver a tomar una copa de vino o que elimines el café o la sal de tu vida, pero reducirlo ayuda y sobre todo si estamos atravesando algún periodo donde ya detectamos que hay más mareos o que el zumbido está muy fuerte, que los síntomas están muy activos, tratar de reducir o darle más énfasis a esta reducción de, de tópicos que podrían aumentar la posibilidad de un vértigo, ¿no? Después hay otros tips como la alimentación saludable y el sueño reparador. Es cierto, por lo menos en mi experiencia personal, que el tema de estar mareado o de estar abombado con los sonidos o con los oídos tapados me genera más cansancio. Entonces me obliga a acostarme más temprano, a descansar más, a dormir más. Y a veces uno se siente culpable de estar cansado y de no rendir como rendía hace 8 meses atrás o hace 9 meses atrás, que podía hacer ciertas cosas en cierto tiempo y ahora ya no responde el organismo de la misma manera. Entonces, también ha sido todo un proceso trabajar en esto de que si estoy cansada y necesito descansar, permitirme descansar y aceptar que es parte de un proceso biológico natural del cuerpo que necesito descansar, ¿no? Eh,
la alimentación sabemos que nos afecta en todo ámbito, entonces es parte de este proceso, ¿no? Tratar de evitar los azúcares, las harinas refinadas que nos afectan, pero bueno, como un consejo hoy muy, muy popular. El ejercicio físico regular también es importante, aunque sea empezar caminando, ¿no? Cuando empecé con todo esto, el médico me dijo que no hiciera fuerzas, que evitara hacer ejercicios de fuerza. En ese momento yo estaba haciendo una yoga que es con telas. Entonces uno como que se cuelga en las telas y se pone de cabeza. Y yo le decía, pero yo me siento bien cuando me cuelgo de cabeza. Y me decía, bueno, si quieres seguir intentándolo, yo te sugiero que no hagas fuerzas. Así que bueno, me sugirieron siempre hacer ejercicio, ¿no? Pilates, caminatas. eh, bueno, hay que ver cada uno, ¿no? Dónde se siente mejor. Algunos dirán que les sirve ir al gimnasio, hay que ver el sonido, los ruidos del gimnasio, o si hacer fuerza. El otro día alguien en el Instagram también me comentaba que se había empezado a sentir muy bien, ya sin síntomas prácticamente. Hace poquito la habían diagnosticado y la medicación y las terapias que estaba realizando le habían resultado muy bien y que no sabe si por el motivo de la gimnasia que empezó a hacer con mucha fuerza u otro, se le dispararon de nuevo todos los síntomas. No lo sé, no soy experta en el tema, ni médico, ni mucho menos, pero el ejercicio es importante. Y desde ahí es conocer el cuerpo, ¿no? Conocer cómo nuestro organismo va reaccionando, las señales que nos va dando. Eh, los que ya hemos tenido vértigo sabemos que el vértigo puede venir, puede, no necesariamente es así, pero puede venir con un zumbido que va aumentando su volumen rápidamente, con transpiración o con mareos previos. Entonces uno cuando ya empieza a sentir eso, si es que logra reaccionar a tiempo, sabe que el cuerpo te está alertando, ¿no? Y algo pasa. Y si a eso le sumamos todo lo que hablábamos antes, ¿no? El no poder dormir bien, o sé que vengo de una fiesta, o que eh, trasnoché, o bien que vengo con muchas cosas, un poco así como acelerado, es probable o más probable que me empiece a sentir un poco mal. Entonces, prestar atención a esas señales del cuerpo. Con Y respecto bueno, a este sí. punto, yo también quiero meter un bocadillo. Em, Cuando uno empieza con el Menier, en general todos dicen, no, es que de un momento a otro viene. Y sin embargo, con el trabajo personal y con estas recomendaciones y con la terapia, vamos llevando a y ya me estaba sintiendo un poco, ¿no? Empieza a reconocer, aunque sea distinto en cada uno. Uno porque tal vez a una persona se le empezaron a subir los acúfenos, otra estaba con mayor plenitud óptica, otro porque ya no escuchaba tan bien, otro porque reconoce que venía pasado de rosca, venía haciendo muchas cosas, exigiéndose un montón, pero vamos detectando cuáles son los patrones previos a una crisis de vértigo. Digo una crisis de vértigo porque es el extremo, pero la verdad es que también puede haber un episodio o un periodo de acúfenos muy fuertes que no me dejan escuchar nada, que eso también es terriblemente invasivo. Entonces puede ser una crisis que tenga que ver con acúfenos muy altos y eso también lo tenemos que trabajar. Otra Ujú. cosa que acá tenemos ejercicio regular y sueño y para mí esas son también dos caras de una misma moneda. La persona que empieza a caminar todos los días un poquito, duerme mejor que la que no camina. Si yo no puedo caminar porque no puedo salir a la calle, en algún momento tuve una paciente, no tenía un diagnóstico todavía claro, pero era de República Dominicana, de una ciudad en la que ella no se sentía segura de salir a la calle. Entonces no podía caminar afuera. Puede pasar, en Latinoamérica es así. Capaz que para César o para los que están en países un poquito más seguros de andar en la calle les puede parecer raro, pero acá en Latinoamérica nos puede pasar. No se puede salir a caminar, se puede hacer algo en casa. La pandemia nos enseñó que yo puedo hacer actividad física en casa, puedo moverme con bajo impacto, no haciendo, o por lo menos no al principio, trabajo de fuerza tan extremo, no ponerme al límite, no llevar mi cuerpo al límite, sino movimiento.
eso ayuda a mejorar mi sueño también. Entonces, son un montón de formas de empezar a construir una vida más saludable. Ujú. ¿Y qué estaba? Ah, y teníamos un ejercicio La de respiración. respiración. Sí, 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 sí. Bueno, y hay un ejercicio de respiración que quería compartirles, em, que consiste en colocarnos las manos, y si quieren lo hacemos juntos, debajo como de las costillas, porque habitualmente uno respira a medida que va creciendo, y si observan los bebés primero, empecemos por los bebés. Los bebés cuando nacen respiran y uno ve que como que inflan su pancita, su abdomen se infla, ¿cierto? Y se desinfla cuando van respirando. Bueno, a medida que vamos creciendo, vamos cambiando la respiración y empezamos a respirar con la parte alta de los pulmones. Y lo recomendable para bajar la ansiedad, el estrés y poder relajar un poco el organismo es volver a esa respiración inicial, a la respiración de los primeros días de vida. Entonces, es colocar las manos, si quieren lo hacemos juntos, debajo de las costillas y inhalar por la nariz, por ejemplo, en 3 tiempos, ¿no? Y sentir que se infla el abdomen más que el pecho, ¿no? Entonces inhalamos y sentir como que se inflara la pancita o la guatita, como dicen en Chile, y luego soltar el aire, idealmente por la nariz, pero en 6 tiempos. Si yo inhalo en 3, exhalo en 6. Entonces, si quieren lo hacemos, inhalamos y exhalamos. Ir realizando ese ejercicio cuando uno está un poquito acelerado o nota que ya los síntomas están subiendo, tomarse un par de minutos para hacer esa respiración, empieza a bajar toda esa ansiedad, ese estrés, como que se empieza a calmar el organismo, pareciera, y nos permite también ir regulándonos. Algo importante que iba a mencionar es que cuando, sobre todo para las familias, ¿no? Cuando se encuentren con alguien que está sufriendo alguna crisis o está atravesando una crisis, o tal vez no se siente bien, porque como decía Leo, puede ser que no sea una crisis, sino que está muy aturdido, los oídos muy tapados o el tinnitus muy fuerte. Es importante también enseñarle al entorno, ¿no? A la familia o en el lugar de trabajo, qué hacer cuando uno se siente mal. Eh, Porque también es nuestro espacio, es como aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Y desde ahí es entender que necesitamos sentarnos o recostarnos si estamos en la casa, necesitamos quedarnos quietos en un lugar donde ojalá no haya mucho ruido, eh, poder hacer esta respiración, poder bajar como todos los decibeles que están eh, y que el que esté en nuestro entorno entienda que es un momento donde necesitamos un poco de paz y no de salir corriendo, porque a veces pasa que el que está al lado y no sabe dice, bueno, vámonos, vámonos al médico o vámonos a no sé dónde o cambiémonos. Y uno lo que menos quiere es moverse porque ya todo dentro de uno se está moviendo. Entonces, mejor tratar de estar quieto y eso informárselo a la familia, informárselo a la gente con la que uno trabaja para que sepan cómo ayudarnos cuando necesitamos ayuda. Como planteaba un poco Enrique al principio cuando le daban sus momentos, sus crisis, ¿no? De vértigo. Así que bueno, estos eran algunos de los tips que traíamos para compartirles. Creo, no sé si hay algo más, o creo que hay. Bueno, y venía el registro de pensamiento, obviamente, que es lo que ya nos ha estado conversando Leo sobre la gestión emocional, que no es nada menos importante, sino muy importante. El tema de los pensamientos, tenemos que saber que no todos los pensamientos que vienen a nuestra mente son pensamientos útiles y productivos, más allá de si son positivos o negativos. Nosotros en terapia lo que hacemos es rastrear cuáles de esos pensamientos que vienen a mi mente tienen pruebas en la realidad, son de alguna forma pensamientos objetivos, porque además de pensar cosas positivas, razonamientos adecuados, también tenemos distorsiones cognitivas.
Una distorsión cognitiva es cuando yo saco una conclusión por una situación sin tener pruebas suficientes para la conclusión que estoy sacando. Por ejemplo, algo que se ve mucho es esto del pensamiento catastrófico que yo nombré hace un tiempo, cuando empezamos la charla, y tiene que ver con que yo, por una situación que me está pasando ahora, yo ya empiezo a pensar en mi mente, a tejer en mi mente escenarios futuros en los que se daría lo peor que me puede pasar. Por ejemplo, tengo un episodio en el trabajo y pienso que me van a echar, y como me van a echar, no voy a tener plata, no voy a tener dinero para mantener a mi familia, entonces voy a quedar en la calle, mi mujer me va a dejar. Todo eso, por más que ahora, porque lo estoy diciendo yo, parece absurdo, pasa por la cabeza de las personas que experimentan un episodio de vértigo. Tal vez no de la misma manera y aparecen de otra forma, pero aparecen pensamientos que por extremos se vuelven irracionales. Y si yo no identifico que estoy siendo irracional, entonces yo sufro la activación emocional coherente con ese pensamiento. ¿Se acuerdan que el modelo dice, yo pienso, siento y mi conducta es coherente con eso, ¿no? Y actúo, en este caso lo que se va a actuar es que yo me voy a sentir mal y mi cuerpo va a activar toda esa respuesta de estrés que gatilla el vértigo, gatilla los síntomas y eleva los acúfenos, por ejemplo. Otra forma de distorsión cognitiva es la sobregeneralización, ¿no? Acá tenemos varios varones. Yo no puedo ver a toda la gente que está conectada, pero me aparecen varios varones y pienso. Yo estoy limitado por estos episodios de vértigo, por estas situaciones que no me dejan hacer mi vida normal. Entonces, estoy incompleto, no sirvo como hombre, no sirvo como padre de familia, no sirvo como, ¿sí? Es como hay algo que yo no puedo hacer, entonces extrapolo y sobregeneralizo a no sirvo para nada. O en este estado no sirvo para nada. No sé si alguien se ha sentido de esa manera por sentir que un día o cada tantos días me aparece un vértigo y no puedo hacer lo que tengo que hacer, entonces sobregeneralizo, ¿no? Yo no sirvo para nada. Eso es una sobregeneralización. Y también me hace sentir, son conclusiones que saco sin información suficiente o sin pruebas suficientes que me hacen sentir la persona más desdichada del mundo. Entonces me achican, no me dan potencia y energía para ir a hacer las modificaciones que tenemos acá que me permitirían mantener a raya los síntomas y recuperar mi vida. No, mis conclusiones, mi pensamiento terminan cavándome un pozo más hondo donde me tiro a dormir y no puedo actuar coherentemente para poder salir. Por eso es muy importante el registro de los pensamientos. Hay gente que es muy clara y identifica muy fácil en qué está pensando. Hay otras personas que no pueden identificarlo tan simple, tan fácilmente, pero sí tienen buen registro emocional. Entonces vamos a tirar de la emoción, conociendo las emociones primarias y cuáles son las situaciones prototípicas que la generan, puedo trabajar sobre el etiquetado, por ejemplo, emocional, que es una herramienta, una estrategia que me permite calmar la intensidad de mi emoción a partir de ponerle un nombre específico. Me siento agitado. Bueno, ¿qué sentís? ¿Sentís frustración? ¿Sentís ira? ¿Sentís ansiedad? ¿Qué es lo que sentís? El poder ponerle un nombre específico que me permita saber qué me está pasando baja la intensidad de esa emoción y me permite sentirme en control. Además, si yo puedo precisar exactamente qué es lo que estoy sintiendo, puedo rastrear qué pensamiento me lo genera. Y el pensamiento puede ser un pensamiento real, entonces yo actúo en la realidad a través de la conducta para restablecer el orden, o puede ser un pensamiento distorsionado, entonces cambio el pensamiento y elimino la emoción negativa. Capaz que va a ser más fácil entrar en esto a través de alguna situación puntual, porque no sé si para mí es como, son temas comunes, pero tal vez así en una estructura solo teórica se ve raro. Em, ¿Alguien quiere participar y contarnos una situación asociada a los síntomas de Meniere?
sacamos la filmina y nos vemos todos la cara. ¿Te parece, Enrique? Sí, claro. Ahí César levantó la mano. Te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, yo llevo con Menier 35 años. Tengo 46 y llevo desde niño con el problema auditivo, otitis, infección, supuración. Y bueno, pues cuando tenía 15 años, pues me hicieron una tercera operación de oído para reconstruirme el tímpano. Me hicieron una timpanoplastia, pero yo me notaba ya hace años atrás con mareos, con vértigos, pero ya ese último año que he comentado ahora, pues me notaba que la pérdida auditiva iba más. Y luego, pues directamente crisis de tumarquines. Por si Ujú. alguien no lo sabe, lo voy a decir yo, en términos sencillos, en términos no médicos, como paciente, como afectado y como persona que padece de Menier, ¿no? Caídas súbitas sin previo aviso, sin darme cuenta, ¿no? O sea, como si alguien me empuja por la espalda y me caigo al suelo. Y bueno, pues ya se lo comenté al médico en pleno preoperatorio de la operación que he comentado y me dice, puede que tengas Menier, pero no vamos a verlo todavía. Vamos a esperar a que te operemos porque todavía tienes algo de audición y demás. Yo en mi caso soy bilateral, tengo pérdida auditiva en el oído derecho total ya, o sea, ya es cofosis, ya es sordera, no llevo implante coclear, no llevo prótesis auditiva, porque ahora comentaré un poco lo que me ha dejado en venir a mí, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo fui dándome cuenta que esto iba más. Cuando ya me operó del oído, me dijo que cómo me encontraba, pasados unos meses. Me notaba que tenía más crisis de vértigo, me producía mucho malestar digestivo a nivel de náuseas, vómitos, nistagmos y claro, evidentemente pues ya llegó un momento en que tenía que estar en cama. O sea, era incorporarme a estar en pie y al momento al suelo. De hecho, pasé casi un año sin poderme levantar, literalmente, y fue cuando me hicieron una neuroostomía vestibular, que es cortar el nervio vestibular al año siguiente. O sea, perdón, no pasaba ni un año, o sea, pasado meses, porque vieron que me iba más. Y bueno, pues yo contento porque ya vi notando que tenía menos inestabilidad en el oído derecho, pero el oído izquierdo me estaba acusando el acúfeno, la pérdida auditiva. El médico me dijo que ya en mi caso era bilateral, que ya no lo había descartado, pero que no lo notaba, no lo notaba tan acusado. Y también el tema de ver cómo controlarlo, ¿no? Porque claro, te cortan el nervio, yo tuve que volver a aprender a andar de alguna forma. Claro. Al cortar un nervio es como una barca, te quitan un remo, te dejan remar con otro y das vueltas sin darte cuenta. Tuve que hacer rehabilitación, mi rehabilitación fue andar, 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 andar. Yo de hecho soy de Madrid, vivo en una ciudad en la periferia, pero me gusta caminar y bueno, pues lo he estado haciendo hasta el día de hoy. Ya han pasado muchos años, de hecho llevo prácticamente 8 años con el oído izquierdo que me está afectando mucho, es decir, que lo que me estaba pasando en el derecho me está pasando en el izquierdo, estoy perdiendo visión, pero no me pueden hacer nada por la sencilla razón de que el Menier, al cortarme el nervio, pues me dejó una, vamos a decir, migraña. No es que me dejara una migraña, es que me dejó un dolor constante de cabeza y un dolor Ujú. bastante agresivo. Se lo comenté a mi otorrino, me dijo que podía ser ansiedad, que podía ser estrés, y vamos a ver, admito como menieriano, como yo digo, que soy nervioso, que tengo a veces estrés, tengo ansiedad, pero no considero que un estrés o una ansiedad te produzca un dolor tan agresivo de una migraña, ¿vale? Claro. Porque claro, en mi caso las secuelas era que la parálisis facial, el tema de acorchamiento en el lado donde me operaron, luego también visión en el ojo derecho, todo, ¿no? Se lo comenté, yo no estaba tranquilo, fui a diferentes especialistas, aparte del neurólogo que me operó con el otorrino, fui a un internista,
fui ya por decisión propia, porque ya no podía más, fui a la unidad del dolor. De hecho, estoy en varios hospitales, en diferentes unidades de dolor en la Comunidad de Madrid. Y bueno, no sabía bien qué era hasta que ya fui a uno concreto y fue el que me dijo que tenía un neuroma, un tumor en el nervio. Y eso es lo que me está haciendo producir dolor, que muchas veces puede salir a raíz de cortar el nervio, otras veces puede que estuviera ya latente, pero no estuviera activo, ¿vale? Claro. Y luego, pues bueno, en el oído, de hecho, pues está ahí, me dan crisis menos, pero la sigo teniendo. Ahora donde me están dando crisis o tumarquines es en el lado izquierdo. De hecho, el último tumarquín lo tuve la semana pasada en casa. Me caí, me di contra el lavabo y me rompí un diente, que es lo de menos, ¿no? Que como yo he dicho antes, lo he escrito y a lo mejor puede sonar un poco drástico, un poco fuerte, ¿no? El menir no te mata, pero te puedes llegar a matar, porque de hecho, estas gafas son las terceras que me compro, porque me las he destrozado literalmente. No sabes cuándo te va a venir. En mi caso, Y no me por la preocupa crisis, tanto. a ver, la crisis de tu marking es el extremo de lo que obviamente nadie quiere sentir, Sí, pero no es un síntoma común. no. No, si vos empezás a preguntarle a gente con Menier cuántos han tenido una crisis de tu marking, no vas a encontrar muchos. Pero pero sí estoy de acuerdo en que es lo que nadie quiere tener porque es súper agresiva y como dice César, no, ese sí que no da aviso. No te avisa que va a venir, se apaga la tele y la gente se despierta turbado y en general en el piso, ¿no? Sí, No sé cuántas veces te ha pasado. A ver, el caso de César, si nosotros hoy queremos hablar de Menier, el caso de César es un poco sucio desde el punto de vista de que has tenido cirugías, que te han encontrado ahí ese tumor en el tímpano, en el nervio. sí. Entonces se empieza a ensuciar. Vamos a trabajar no desde el cuadro, sino desde qué hacemos con lo que hay. ¿Cómo hacemos para empoderarte, para darte fuerzas, para poder enfocarte en lo que sí puedes cambiar? Porque al fin y al cabo, vos no te estás resignando. Si estás acá es porque querés encontrarle la vuelta y poder vivir mejor. Estoy ayudando a gente, eso me está ayudando. Estoy en una Ujú. asociación española que se llama ASMES. No sé si Sí, habéis oído hablar de ella. Estoy inscrito en ella desde que casi empezó. De hecho, hay una persona que está en el grupo ahí, por respeto no voy a decir quién es, ¿vale? Pero tiene una crisis más delicada que yo porque tuvo que operarse de los dos oídos y ya realmente, tristemente, ya no puede tener una vida normal porque ya no puede andar, tiene que estar en silla de ruedas, ¿no? A ella ujú, tuvieron que poner un implante coclear en ambos oídos, pero como yo digo, ella por lo menos con ello oye, sigue teniendo crisis, tiene dolor de cabeza, que es lo que todo el mundo dice. Bueno, el dolor de cabeza puede ser a raíz del acúfeno, el tinnitus. En mi caso no, es a raíz del tumor. Evidentemente, el acúfeno puede aumentar el dolor de cabeza, igual que cuando la luz, fotofobia. En mi caso, pues la verdad es que voy con un bastón. Evidentemente, cuando voy en transporte público, porque yo no puedo conducir, lo paso francamente mal porque hay veces que el frenado, el traqueteo de un tren, de autobús, pues me desestabiliza mucho y bueno, es difícil. O sea, yo ayer lo hablaba con un amigo, me arrepiento de haberme operado del oído, porque si no fuera por eso no tendría dolor. Llevo peor el dolor de cabeza que el acúfeno, que el tinnitus, que el Menier propiamente, ¿no? Porque es un dolor que no se va de ninguna forma. Como he dicho antes, pues no me pueden poner un implante coclear debido a que llevo unos sensores en la cabeza para un poco ayudar al dolor. No sé si se ha oído en otros países la técnica médica que es neuroestimulación modular, que es ponerte por la espalda, en la médula espinal, unos cables y unos electrodos en la zona afectada, en este caso, en mi caso, la cabeza. Tengo un mando que con este mando pues yo me subo, me bajo la intensidad, ¿vale? Me lo pusieron hace ya 12 años.
fui de los primeros que me lo pusieron en España para el tema de cefaleas o neuralgias o migrañas, como se quiera llamar. Y bueno, yo al principio muy contento porque ya me permitía dormir, porque yo es que no podía ni apoyar la cabeza, tanto por el menir como por el dolor mismo de cabeza. O sea, me molestan las gafas, pero es que si no, no veo. Claro. Tengo que estar con medicamentos bastante fuertes. Estuve tomando en su día opiáceos. No voy a decir nombres para no hacer ni marketing ni tampoco incitar a que la gente vaya a su médico ya, quiero esto. No, yo no lo recomiendo. Primero porque es una cosa que crea adicción. Segundo porque es una cosa muy seria la medicina y la sanidad. Como paciente lo digo porque llevo toda mi vida con este problema y bueno, es difícil llevarlo. O sea, yo en ese sentido he pedido ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica, no se me ha dado de la manera eficaz que debiera. Es decir, que yo hacerlo por mí mismo, conociéndome, me conozco muy bien. Y por ejemplo, lo que has dicho antes, Leonardo, muy bien claro, yo estoy de acuerdo, ¿no? De en esos momentos, por ejemplo, de que me da crisis, pues, por ejemplo, a mí me da impotencia, me siento impotente, que no sirvo para nada. Vamos a ver, no sirvo para nada en ese momento, Bien. pero no significa que no sirva para cuando ya no tengo la crisis, que es importante, porque todos los pensamientos negativos pues, nos vienen cuando estamos así. A lo mejor me hago una herida porque me estaba haciendo, por ejemplo, estoy cocinando, me corto un poquito el dedo, ¡ay, qué mal cocinero soy! No, simplemente que te has despistado. Bien, ahí estás dando eso, un ejemplo de generalización. Cometo un error. Esto no es de Menier, ¿eh? Esto estamos hablando de psicología en general. Y todos Sí, tenemos de estas distorsiones cognitivas que tenemos que trabajar para tener una mentalidad más sana y más fuerte. Eh, un error no nos convierte en un error no. caminando, sino Y que luego, tengo perdón. limitaciones y por eso nosotros tenemos que trabajar, las personas que tienen una enfermedad crónica tienen que trabajar la resiliencia, pero no es un concepto de, tiene una predisposición y una actitud frente a la vida. No es solamente eso, es adquirir habilidades, recursos, qué me digo a mí mismo, trabajar mi diálogo interno, qué me digo a mí cuando me equivoco, me la pido, Ujú. me digo que soy la persona más inútil y más tonta, más débil del mundo, o me trato con cariño, con amabilidad y pienso, bueno, esta vez no lo pude controlar. Voy a aprender y voy a volver a intentar, porque no me voy a resignar. Todo este pensamiento, todo este de autodiálogo hace la diferencia entre que yo lo pase o lo viva con un sufrimiento insoportable o con ciertas situaciones de malestar que tienen que ver, bueno, con cada síntoma. Es muy difícil para mí porque veo a tanta gente conectada y sé que cada uno tiene un menir distinto, cada uno tiene síntomas distintos. Entonces, me es difícil hablar algo para que sirva para todos. Pero creo que todos en algún momento tienen síntomas más altos y en otros tienen síntomas más bajos. Cuando los síntomas están bajos, tengo que poder estar fuerte. Si cuando tengo los síntomas bajos estoy lamentándome por lo que perdí, no estoy aprovechando lo- esa ventana que la vida me permite retomar mi actividad, mi libertad, mis intereses. Eh, Yo me ofrezco para ayudar en lo que pueda, tanto a vosotros como a los que no se ven. O sea, me ofrezco si alguien necesita un poco de asesoramiento. A nivel, como tú dices, no soy psicólogo, no soy médico, soy paciente. Y paciente viene de paz. Para llegar a conseguir la paz, tienes que estar en un camino. Y luego una cosa importante, el silencio. Es importante el silencio. Muchas veces, tristemente, yo ya no oigo del derecho, no me importa. El médico me está intentando controlar la pérdida auditiva en el izquierdo porque no puedo hacer más. De momento está con un 40%, he perdido en un año un 20%, me tienen que volver a ver en mayo. Y como yo digo, si llega un momento en que no oigo, no me importa. Lo que quiero es tratar de estar mejor o tratar de ayudar en lo que pueda a los demás, ¿no? Y sobre todo, cuando el médico me lo dijo esto hace ya veintitantos años, que no iba a volver a oír,
yo al principio, pues evidentemente me derrumbé un poco, ¿no? Llevé audífono en su momento antes de que me hicieran el neuroma, lo llevé, me volvía loco porque, claro, no es lo mismo llevar un implante auditivo o un audífono que unas gafas, unas lentes. Un audífono te amplifica el sonido. En cambio, las gafas te lo corrige. Que eso es importante también decirlo. Que a veces la gente dice, bueno, me voy a hacer un implante coclear, cuidado. O me voy a hacer una neurotomía como César. Yo no lo recomiendo. Eso tiene que verlo el médico, que para eso es el que ha hecho los estudios. Y aparte de eso, que tiene unas consecuencias que a veces no nos damos cuenta. Porque yo todavía hay zonas que me duelen. Me han operado 6 veces del derecho. Y todavía hay puntos de mi primera operación de cuando tuve 8 años. El médico no se lo explica. Claro. Pero yo todavía tengo A esos ver, dolores ahí, ¿no? Dime. desde tus primeras cirugías hasta hoy, por suerte, la medicina ha avanzado un montón. Sí, por eso. Eh, yo trato de ser más positivo para los que tienen el diagnóstico ahora, porque creo que ha mejorado mucho, ha avanzado mucho, eh, y por suerte hay tratamientos que, bueno, de hecho hay tratamientos que ya no se hacen. Hay mucho de lo que tiene que ver con cirugía de descomprensión del saco endolinfático que se hace muy Sí. poco, ahora se hace muy poco, es como una situación muy, muy extrema, si no se controla con otros tratamientos menos invasivos. Acá mucha gente te está, no sé si llegas a leer, César, el chat, El pero chat. todos te agradecen y nosotros creo que, hablo por los tres, te agradecemos también el testimonio que tengas acá para compartir, para No me considero proponerte y valiente, para me considero ofrecer. uno más. Estoy aprendiendo de ello todavía. A día de hoy sigo aprendiendo. De hecho, cuando el médico me dijo que no iba a volver a oír, una de las cosas que más me... Eso dije, bueno, ya que no escucho música, porque sinceramente escucho muy poca, porque no le da la importancia que a lo mejor alguien que es melómano, ¿no? Yo a lo mejor me encanta leer, me gusta Ujú. escribir, ¿no? Y muchas veces escribo formas de oración a Dios, porque creo en Dios, pero también puedo escribir a gente animando, alentando, ¿no? Y es lo que hago. No soy el mejor, pero tampoco soy el peor. Seguro. Aquí estamos en el camino y, como yo digo, somos una cadena. Si un eslabón con otro nos juntamos, al final podemos formar una buena cadena, un buen collar que pueda fortalecernos a todos, indirecta o directamente, pero que lo Exacto. hagamos como podamos. Y claro, cuando a mí me dijo eso, pues al principio, como he dicho antes, cuando me dijeron que me iba a quedar sordo, pues me derrumbé un poco. Pero como ha sido progresivo, el derecho ha sido en los últimos años ya ni restos auditivos. El izquierdo es el que oye, todavía poquito. Pero cuando oigo a mi hija, estoy separado, ¿no? Me dice, papi, a mí el corazón se me hace pequeño, porque por lo menos puedo oír papi, todavía, Sí, ¿no? claro, claro que sí. Aparte, mi hija y yo tenemos ya un lenguaje. Yo no sé lengua de signos, estoy aprendiendo por mí mismo lengua labial, lectura labial, pero mi hija y yo cuando nos queremos decir algo en plan así, pues nos inventamos un lenguaje de signos entre ella y yo, ¿no? Y luego aparte ella está muy sensibilizada a ello. Ya sabe que cuando tengo una crisis, cómo actuar con el teléfono móvil. Y evidentemente también hay días de tregua, también hay días que hago locuras. A locuras me refiero, por ejemplo, bajar a la calle, al portal con mi hija sin bastón, más que nada porque también a ella la ayuda. Porque también te ayuda a ti, pero también a los demás les quitas un poco ese miedo, esa inseguridad. ¿Qué va a pasar? Y más cuando son tus hijos o es una persona menor a ti, ¿no? Claro. Evidentemente, tiene 8 añitos, me ha visto con ella desde que nació, pero yo intento por encima de todo alentar como sé. Y lo reitero, aquí estoy en lo que pueda, si alguien necesita algo, no soy valiente, soy uno más, lo reitero. Y gracias por esta oportunidad y animo a que por encima de todo luchéis. Y si no podéis luchar vosotros, pedid ayuda. Pedir ayuda es de humano, no es de cobardes. Y cuando nos hacemos más humanos, nos hacemos más pequeñitos, pero a su vez nos hacemos más hermanos. Sí. Ujú. Muy Gracias. bueno tu aporte, César. Muy bueno. Gracias, César.
¿Alguien más quiere comentar caso, su situación, preguntar algo? En el chat teníamos varios comentarios respecto, bueno, primero que era Menier, después preguntan con qué médico se atendía Enrique en Chile, César nos comentó del Tumarquín, Pamela también comentó del abombamiento que le genera a veces el oído, así que tenemos varios comentarios. Dice, respondo a la Eso, pregunta sobre la doctora con la que me atiendo, se llama Lara Fernández. Lara Fernández y atiende en el hospital de la Universidad de Chile y también en la Clínica Santa María, si no me equivoco ahora. genial, genial. Ahí César también nos daba un tips respecto al evitar que nos caiga agua o limpiarnos nosotros los oídos, que también es un tips bien bueno, porque a veces uno o usaba cotonetes y eso daña el oído. Entonces, es sabido y evitar hacer uso de esas herramientas porque nos pueden dañar. Muchos agradecimientos también para César, hay unos mensajes bien bonitos, así que espero, César, que los puedas leer. Un agradecimiento y creo que sí sos un valiente. Sí, sí sos un valiente, aunque vos digas que no. Sí, me sumo a eso también, César. Yo creo que hace tiempo las redes sociales generalmente son súper frívolas o frías, en donde uno no mezcla mucho las emociones. Más allá de querer compartir algo entretenido, llamativo, a veces se transforma solo en tener seguidores, ese tipo de cosas. Pero cuando le tomamos el sentido real a esto, creo que es súper gratificante. Yo hoy me voy de verdad con una emoción que hace mucho tiempo no sentía. Me voy con el corazón llenito. Eh, Frente a lo que tú comentabas, César, creo que soy una persona más que afortunada. Y todos los que estamos aquí probablemente nos vamos con esa sensación. Te mando un abrazo, pero enorme, enorme a la distancia. Te voy a seguir y quiero que sigamos en conversaciones, César. Nada, estoy muy, muy emocionado. Así que cedo la palabra, dice. Me Te vais a devuelvo el... emocionar a mí, también, aunque no lo creáis. Estoy ya con la lágrima, en serio. Los hombres lloramos, o yo por lo menos como hombre lloro. Un tip Bueno, Está nada bien. más para las náuseas y los vómitos, que a veces nos vienen cuando menos o menos esperamos, es el limón. Para el Ah, el Menier, como limón. si no es para Menier. El limón, el limón, o sea, si no me tomo un litro diario, casi, exagero, ¿no? Pero a lo mejor un litro o dos a la semana me tomo de limón. Limonada, vamos. Buen tips también, buen tips. Gracias, César, gracias por compartir este tiempo con nosotros y ayudarnos entre todos. la unión hace Gracias a la fuerza, vosotros. dice el dicho, ¿no? Sí, ¿Perdón? La unión hace la fuerza, dice un dicho acá popular. Sí. Así que entre todos nos podemos ayudar. Eh, Espero que les sirva, que hayan disfrutado, que hayan compartido, que era la intención de este vivo. Y bueno, si hay voluntad y si hay interés, podemos repetirlo más adelante. Se vayan sumando los que quieran participar, los que quieran opinar, preguntar. Acá estamos para entre todos divulgar, sobre todo, compartir experiencias y, sobre todo comprometernos con el mensaje que se puede, se mm, puede. sí, se puede, podemos. Así que Sí. muchas gracias a todos. Que tengan una linda tarde y bueno, seguimos conectándonos. Un abrazo para todos. Muchas gracias por subirse a este live. Lo vamos a dejar, quedó grabado, lo vamos a compartir, lo vamos a subir a nuestros canales de YouTube también. Así es que, nada, aquí estamos en lo que podamos ayudar desde las experiencias, contactos, Leo desde su conocimiento, dispuesto a ayudar, ¿ya? Un abrazo enorme, muchas gracias por venir y que tengan un excelente resto de fin de semana. Cuídense Eso. mucho. Chau, chau. Chao, chao, buen fin de semana.